Gracias, Marco Guzmán, por eh, aceptar este en vivo. El día de hoy tenemos a este gran invitado de lujo de Chile, Marco Guzmán. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la vocología. Marco, ¿nos puedes decir cuál es tu preparación académica y cómo llegaste al área de la vocología? Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos, primero por la invitación. Es un placer nuevamente estar contigo. Primero fue a través de la Voice Foundation Mexican Chapter y ahora a través de tu Instagram personal. Eh, Respondiendo a tu pregunta, eh, yo cuando entré a estudiar fonoaudiología siempre entré interesado en el área de la voz. Nadie hablaba del concepto de vocología en ese momento en Chile todavía. En Argentina ya se escuchaba, ya en Argentina probablemente fueron los primeros en empezar a hablar del concepto de vocología, pero en Chile nadie lo conocía. Y resulta que yo empecé a estudiar obviamente de literatura internacional, porque es la literatura donde están más avanzados, y me topé con el concepto de vocology, que es justamente la traducción al inglés de vocología. Y obviamente cuando yo buscaba la palabra vocology en inglés, me aparecía Ingo Tietze, que es conocido como el padre de la vocología en el mundo, del cual vamos a hablar más tarde, me imagino. Yo me imagino que no podemos hablar de vocología sin hablar del padre de la vocología. Así es. Entonces, cuando yo conocí al doctor Ingo Tietze por internet, me di cuenta que él era el director del National Center for Voice and Speech en los Estados Unidos, que estaba en ese momento en Iowa, ahora está en Utah, y me di cuenta que existía la especialización en vocología, que era la que dirigía el doctor Ingo Tietze, que aún la dirige. Entonces, yo en ese momento ya tenía planes para irme a Estados Unidos y postulé una beca para poder estudiar un doctorado en vocología. Yo me gané esa beca para estudiar un doctorado en vocología y yo había quedado o había sido previamente aceptado por el doctor Ingo Tietze, puesto que era mi objetivo estudiar con él, como el padre de la vocología. Pero por cosas de la vida, finalmente yo tuve que renunciar a esa beca. Igualmente llegué a Estados Unidos, hice varias rotaciones y finalmente, después de algunos años, llegué finalmente a estudiar con el doctor Ingo Tietze, pero no en forma de estudiante de doctorado, sino que haciendo su especialización en vocología. Por lo tanto, mi formación académica con la palabra vocología, con la palabra, comenzó con la especialización en vocología con el doctor Ingo Tietze en la Universidad de Iowa, que en ese momento se estaba cambiando a Utah. Y después de eso, ya estando en Estados Unidos, yo tomé el doctorado en vocología de la doctora Ana María Laukanen en Finlandia, donde hice parte de mi tesis en Finlandia, en Alemania, en República Checa, Estados Unidos y después finalmente en Chile. Y esa es mi segunda formación académica, respondiendo a tu pregunta, con el nombre de vocología. Pero aquí hay que ser muy precisos en el concepto, puesto que yo no soy vocólogo porque tengo 2 grados académicos que dicen la palabra vocología. Yo ya era vocólogo por el hecho de estar formado en temas relacionados con la voz. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, ¿dónde comenzó mi formación académica? En vocología, si tú quieres ser bien estricto con el nombre vocología, con la especialización y con el doctorado. Pero yo ya venía formándome en el área de la vocología. Marco, ¿qué es la vocología y cuáles son sus objetivos? Bien, la vocología es una disciplina, no es una carrera, es una disciplina que reúne a muchas otras multidisciplinas. Por eso que es una disciplina que tiene una característica de multidisciplinariedad. La vocología es como la ciencia y la práctica de todo lo que tenga relación con la voz. La vocología es una disciplina que se relaciona con la ciencia de la voz, con la clínica de la voz, con el arte de la voz, con la práctica de la voz. Ahora, si queremos ser más específicos, la vocología también se puede definir como el estudio de la vocalización. Así de simple. De hecho, es tan amplio el concepto de vocología como el estudio de la vocalización que eso también incluye a la vocalización animal. Hay personas en el mundo que estudian vocalizaciones animales. De hecho, hay un reconocido investigador en Austria, por mencionar solamente a uno, porque hay muchos, que se llama Christian Herbst, que él publicó un paper en la revista Science, o Nature, no, Science fue, sobre cómo los elefantes producían esas frecuencias tan graves que no son capaces de captar el oído humano. Él, que estudia la vocalización animal, es un vocólogo. Entonces la vocología es un concepto tremendamente amplio. Hay que dejar en claro que no es una carrera, no es una profesión, sino que es una disciplina
que abarca el estudio y la práctica de la voz en todos sus quehaceres. ¿Cuáles son los objetivos de la vocología? Bueno, la vocología tiene varios objetivos. Uno de los objetivos más importantes es poder encontrar técnicas de evaluación y de tratamiento y de entrenamiento. De hecho, la vocología busca poder ir perfeccionando todas esas técnicas o técnicas y tecnologías a través del estudio científico para poder evaluar la voz de forma más precisa, ya sea de forma endoscópica, de forma acústica, aerodinámica o otras formas que van apareciendo a lo largo del tiempo. Pero también otro objetivo importante de la vocología es poder desarrollar una voz saludable. La vocología también tiene como misión poder promover o diseminar técnicas que tengan sustento científico que promuevan una voz saludable en todas las expresiones de la voz. La vocología también tiene como objetivo poder preservar la voz a lo largo del tiempo, o sea, que esa voz sea duradera y que nosotros tengamos un envejecimiento vocal más saludable. La vocología también tiene como objetivo poder entregar mayores elementos científicos para poder cumplir todos los objetivos que mencioné anteriormente. Y así podríamos mencionar muchos objetivos de la vocología. De hecho, si ustedes, por ejemplo, leen el libro Vocology, que justamente el autor es el doctor Ingo Titz y la doctora Catherine Berdolini, ellos en el primer capítulo definen y enumeran cuáles son los objetivos más importantes de la vocología. Muy bien, Marco. ¿Nos puedes decir quién es el padre de la vocología y cómo se originó la vocología? Ya, el origen de la vocología probablemente no es tan 100% claro, pero probablemente no viene de una sola persona. Al parecer, fue un congreso que hubo en Estados Unidos donde ya se empezaron a mencionar los conceptos de vocología, pero por ejemplo, en términos más bien formales, el primer journal que tenía la palabra vocología fue el Logopedics Phoniatrics Vocology, que es un journal europeo. Entonces, en términos formales de un documento formal, podríamos decir que es un documento europeo que justamente es el Journal Logopedics Phoniatric Vocology. Pero al parecer en Estados Unidos, en algún congreso de Estados Unidos, ya se empezó a nombrar la palabra vocología hace muchos años atrás como esta nueva disciplina que se encargaba del estudio de la ciencia y la práctica de la voz. ¿Quién es el padre de la vocología? Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos están viendo acá, el padre de la vocología es el doctor Ingo Titze. Él es el actual director del National Center for Voice and Speech en los Estados Unidos y él es reconocido como el padre de la vocología por todos sus pares en el mundo. Yo tuve la suerte de ser su alumno y puedo decir de que el título del padre de la vocología lo tiene absolutamente merecido. Para que ustedes sepan, el doctor Ingo Titze no es médico foniatra, no es otorrino, no es fonoaudiólogo, no es logopeda. El doctor Ingo Titze es un ingeniero eléctrico. Es un ingeniero eléctrico que durante toda su vida le interesó la voz. De hecho, él es alemán, él vivió la Segunda Guerra Mundial en Alemania, él vivió los horrores de ese momento histórico de la vida y sus papás, él viajó con sus papás a Estados Unidos y siempre su inquietud había estado puesta en el canto, en la voz, en la ópera. De hecho, él cuenta en su libro Fascination with the Human Voice, Fascinaciones con la voz humana, que ustedes lo pueden encontrar, la traducción yo tuve el honor de poder hacerla, pueden leer de que él cuenta su historia de cómo él llegó a esto de la voz. Entonces, obviamente, como los papás eran clásicos, en ese momento le decían, no, mejor estudia una carrera que sea más segura y después puedes hacer algo con tu voz. Bueno, él, obviamente, por una cuestión de seguridad, estudió la carrera de ingeniería y él se dedicaba a la ingeniería bien aplicada a las matemáticas. De hecho, él vivió durante mucho tiempo en Arabia Saudita, donde fue profesor de matemática en Arabia Saudita en ingeniería. Eh, pero siempre el tema de la voz lo tenía intranquilo. Entonces después él finalmente pudo vincular el estudio y la práctica de la voz y de hecho llegó a ser, como ya dijimos, uno de los científicos que más ha aportado al conocimiento de la ciencia y la práctica de la voz en el mundo. Y por eso es conocido como el padre de la vocología. Aquí nos pregunta Roxana si hay traducción del libro de vocología. No, el único libro que está traducido al español, escrito por Ingo Titze, es el libro Fascination with the Human Voice, que de hecho yo tuve el honor de traducirlo, Fascinaciones con la voz humana, que ustedes lo pueden encontrar en Amazon o también lo pueden encontrar directamente en la página del National Center for Voice and Speech.
pero el libro Vocology no está traducido al español, lamentablemente. Ok. Por lo tanto, ¿qué profesionales desde la multidisciplina pueden aportar al mundo de la vocología, Disculpa, principalmente? ahí están preguntando, ¿pueden escribir el nombre? Lo voy a escribir el nombre lo puedes escribir tú, mi teclado está. ¿Pueden escribir el nombre del padre de la vocología? Ingo Titze. Si lo puedes escribir tú, Carlos, Claro que sí. escríbelo tú porque ahí lo escribieron. No, no es Ahorita. Titze, es Tit, ahí está. Ahí lo escribió Carol Boyce, Ingo Titze. Muy Ahí bien. está escrito. Ya. Entonces, disculpa, ahora tú me vas a hacer otra pregunta y yo te interrumpí. Sí. Dime, ¿Qué Carlos. profesionales desde la multidisciplina pueden aportar al mundo de la vocología? Todas las personas que, a ver, potencialmente, acá hay que tener mucho cuidado, potencialmente todas las personas que estén vinculadas de alguna u otra forma a la voz pueden aportar al ámbito de la vocología. Si esa es tu pregunta, entonces potencialmente cualquiera que esté interesado en el área de voz podría aportar. Otra cosa es si hablamos del concepto de que es un vocólogo. Entonces no sé puntualmente a dónde vas apuntando la pregunta. ¿Es quiénes podrían aportar o, o qué es el concepto de vocólogo? ¿O el concepto de vocólogo lo vas a abordar más adelante? Lo voy a abordar más adelante. Ahorita Ya, es quiénes pueden aportar. ya, perfecto. Entonces, potencialmente todas las personas, pero para ser más específico en la respuesta, normalmente las personas que aportan a la vocología son eh, los otorrinos, los médicos foniatras, los fonoaudiólogos, los terapeutas del lenguaje, los logopedas, los profesores de canto, los cantantes, los profesores de voz de las escuelas de teatro, los locutores, los doblajistas, o sea, son todas las personas que vienen del ambiente, y por supuesto, todas aquellas personas que también hacen ciencia para la vocología, que pueden ser ingenieros. De hecho, en el mundo hay muchos ingenieros que trabajan en pro de la vocología. Hay muchos. Entonces, potencialmente todos, pero más específicamente esas profesiones que acabo de mencionar. ¿Cómo se llega a ser un vocólogo y qué es un vocólogo? Ya, este probablemente es la pregunta más controversial que me puedes hacer en esta entrevista. Eh, a ver, no hay una forma formal, valga la redundancia, de poder decir yo soy vocólogo. O sea, por ejemplo, no porque yo tenga la especialización en vocología, o porque tenga el doctorado en vocología, que fue parte de la primera pregunta que tú me hiciste, yo no solo por eso puedo decir soy un vocólogo. Pero también hay que tener cuidado porque uno dice, entonces, quién es un vocólogo? Un vocólogo es aquella persona que tiene una certificación en vocología. Podría ser, pero eso no basta para ser vocólogo. Entonces, una persona que haya estudiado durante toda... Disculpa, déjame... voy a... Sí, ahí me estás... Ahí Ahí sí, está mejor, me escuchas? mejor. Entonces, una persona que tenga conocimiento de la ciencia y de la práctica de la voz puede ser vocólogo. También es complejo decirlo, porque no hay ninguna norma, no hay ningún estándar que señale cuándo una persona es vocólogo o no es vocólogo. Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, tú, Carlos, hasta donde yo sé, tú no tienes ninguna certificación literal que diga en tu título vocólogo. Claro. Pero alguien podría dudar que tú eres un vocólogo. Obviamente que no, porque tú eres un vocólogo, porque tu profesión la dedicas al estudio de la voz, la dedicas a la rehabilitación de la voz. Además, tú tienes la oportunidad de haber practicado el canto, el entrenamiento de tu voz en tu propio cuerpo. Entonces, tú, por el hecho de tener conocimiento médico en el área de la voz, por el hecho de tener conocimiento científico en el área de la voz, y por el hecho de tener además experimentación práctica de la voz en tu propio cuerpo, ya, por lo menos hoy en día, te hace ser un vocólogo. No hay duda de que tú eres un vocólogo, aun cuando en tu título no dices algo de vocología o vocólogo, ¿se entiende? Y esto me gustaría dejarlo bien en claro, porque hay personas que creen que porque tienen un título que dice vocología, entonces ellos son vocólogos y el resto no son vocólogos. Eso es un malentendido, que de hecho es fácilmente aclarable y el doctor Ingotit se lo podría aclarar. Entonces me gustaría dejarlo bien en claro.
Y también el hecho que tú tengas un título en vocología, pero no ejerzas la vocología, tampoco te hace ser vocólogo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso, aun cuando este campo todavía no está bien delimitado, como te explicaba en un comienzo, cuando me hiciste la pregunta. Ahora, aunado a esta pregunta, ¿se necesita tener una certificación formal para ser vocólogo? No, por supuesto que no. Por supuesto. Ahora, porque de hecho yo puse el ejemplo tuyo. Tú eres un vocólogo. Y en tu Claro, título no dice vocología, pero eres un vocólogo. Y nadie claro. duda de que eres un vocólogo. Ahora, hay que tener cuidado también porque yo sé que hay muchos profesores de canto que nos están viendo y es maravilloso ver cómo los profesores de canto y los cantantes hoy en día se interesan cada vez más y más por la medicina y por la ciencia de la voz, cosa que en Estados Unidos ya está ocurriendo hace muchos años atrás, pero en Latinoamérica cada vez va en aumento. Es importante saber de que no porque un profesor de canto o un cantante se dedique al canto, es decir, a la voz, es un vocólogo. En Estados Unidos, por ejemplo, los profesores de canto y cantantes que se autodenominan como vocólogos, además de ser profesores de cantos y cantantes, tienen estudios de áreas médicas y o científicas en el ambiente vocal. O sea, por ejemplo, que hayan tomado cursos relacionados con la ciencia y la medicina de la voz, que hayan tomado seminarios relacionados con la ciencia y la medicina de la voz, que asistan a congresos relacionados con la ciencia y la medicina de la voz, que tomen una certificación en vocología. Entonces ahí recién un profesor de canto o un cantante puede con cautela autodenominarse vocólogo. ¿Ok? Entonces, no porque una persona sea cantante y entrene la voz, es inmediatamente vocólogo, porque un vocólogo tiene que tener el complemento de la parte médica, científica y también artística. Así es. Muy bien. ¿Qué recomendación le darías al cantante y al maestro de canto en cuestión de la vocología? Bien, es un poco la continuación de lo que estaba diciendo. Yo voy a tomar como ejemplo a Estados Unidos, que es un país al cual yo respeto mucho y admiro mucho en el ambiente académico vocológico, porque son los líderes mundiales en la vocología. En Estados Unidos, y perdona que responda a tu pregunta, Carlos, a través de este ejemplo, para poder graficarlo. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a un congreso de voz de Estados Unidos, puntualmente al congreso de la Voice Foundation, que se hace todos los años, a finales de mayo, principios de junio, en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos profesores de canto que van a este congreso. Y no solamente hay muchos profesores de canto que van a este congreso, sino que el último día del congreso hay una sesión entera dedicada a vocal pedagogy, es decir, pedagogía vocal, en donde generalmente los moderadores son profesores de canto, los que exponen y hacen investigaciones son profesores de canto, pero son profesores de canto que probablemente ahora en Estados Unidos son más comunes, pero que acá en Latinoamérica serían un poco atípicos, son profesores de canto que han estudiado sobre las áreas médicas y científicas de la voz. Son profesores de canto que saben perfectamente el conocimiento anatómico de la laringe, que saben perfectamente cómo funcionan los pliegues vocales cuando vibran, cuando se producen voz, que saben perfectamente la terminología, que saben cómo funcionan los registros vocales, que saben cómo funciona la aerodinámica de la voz. Entonces, graficando eso de lo que ocurre en un país que nos lleva por lo menos 30 o 40 años de diferencia, mi consejo para los profesores de canto y para los cantantes es que imitemos esa característica de un país que ya nos lleva años de adelantado en ese respecto. Entonces, que estudien la anatomía, que estudien la fisiología, que estudien la aerodinámica de la voz. Ahora, la disponibilidad de esta información es tremendamente abierta a través de las redes sociales. De hecho, esta es una instancia. Existen cursos online. Yo permanentemente estoy dando cursos online de evaluación objetiva de la voz y de rehabilitación y entrenamiento fisiológico de la voz, que también es una oportunidad que ha formado a muchos profesores de canto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Carlos, ese es mi consejo, que estudien. De hecho, es muy extraño que los instrumentistas sí conozcan de su instrumento y el profesor de canto no conozca de su instrumento. ¿No te parece extraño eso? Claro, por supuesto. Y es peor aún, porque los cantantes tienen su instrumento metido en su propio cuerpo. Entonces, con mayor razón, va la motivación a que conozcan y estudien la parte médica y científica de su instrumento. Marco, ¿qué recomendación le darías al médico foniatra, al laringólogo, al otorrinolaringólogo,
al fonoaudiólogo, logopeda, terapeuta del lenguaje en relación a la vocología? Perfecto. Entonces ahora vamos a la otra cara de la moneda, porque un vocólogo es un vocólogo porque sabe lo médico, lo científico y lo práctico. Si bien es cierto, hoy en día existen muchos otorrinos, foniatras, fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje y logopedas, que además de conocer la parte médica y científica, también son cantantes. A lo mejor no viven del canto, pero han experimentado el canto porque han tomado clases de canto, porque han grabado discos o porque también son cantantes. De hecho, yo conozco muchos fonoaudiólogos que son fonoaudiólogos y cantantes, 50-50. Pero para aquellas personas que no lo han hecho, obviamente ahora mi recomendación es la otra cara de la moneda. Es no quedarse solamente con el conocimiento teórico y médico y científico de lo que es el fenómeno hermoso de la vocología o de la producción de la voz, sino que también ustedes busquen la posibilidad de sentir la voz en su propio cuerpo. No necesariamente para que lleguen a ser grandes cantantes, ahora si lo llegan a ser, mejor, pero que la experimenten las sensaciones, porque el hecho de experimentar las sensaciones en tu propio cuerpo te da otro nivel de conocimiento cuando tú enfrentas a una persona, que estás trabajando con esa persona como paciente. Te da otro nivel de entendimiento de fenómenos que jamás van a poder entenderse, van a poder ser entendidos 100% si uno no los llega a sentir o a experimentar en su propia voz o en su propio cuerpo. Ahora, existen muchas formas, e incluso, por ejemplo, existe la posibilidad de tomar clases de canto de forma online, ahora que está tan en boga eso por la contingencia del coronavirus, pero también existe la posibilidad de tomar clases online, de tomar clases con profesor de canto, de tomar cursos de locución, de tomar cursos de doblaje. Yo cuando era fonoaudiólogo joven, me entrené durante muchos años mi voz de diferentes formas y eso lo agradezco porque ahora eso lo puedo integrar con la parte científica y médica. Entonces, ese sería mi consejo, que es justamente la otra cara de la moneda. Ah, y lo otro, disculpa Carlos, que no solamente entrenen su voz, sino que también se adentren en el mundo artístico del cantante o del actor o del locutor. Ustedes no pueden, si trabajan con personas o si quieren llegar a trabajar con personas que son profesionales de la voz, no pueden mirar de lejos a los profesionales de la voz. Tienen que estar adentro, tienen que conocer el mundo, tienen que conocer a los profesores de canto, tienen que conocer lo que ocurre arriba de un escenario, conocer lo que ocurre detrás de un escenario, conocer lo que ocurre en un estudio de grabación, conocer lo que ocurre en un locutorio. Eso es importante, entonces practicar en el cuerpo propio, pero además estar inmerso en el ambiente del profesional de la voz. Marco, ¿nos puedes comentar cuáles son los eventos internacionales, los congresos internacionales más importantes de vocología y a los que recomiendas ir? Y también nos puedes hablar específicamente de VOCAP 2020. Sí, claro, perfecto. Disculpa, hay una pregunta que dice, ¿dónde podemos inscribirnos en sus cursos? Yo doy dos cursos a través de Open Class Academy, que es una empresa chilena que es la que lleva mis cursos, la que los administra. Open Class con doble S Academy con Y. Y ahí buscan los dos cursos de evaluación objetiva de la voz y de rehabilitación fisiológica de la voz. Ya. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Esta pregunta es muy importante porque si nosotros realmente queremos llegar a hacer un trabajo serio, tenemos que educarnos, tenemos que estudiar. Y estudiar no de la información antigua, sino que estudiar de la información fresca, de la información que está recién saliendo del horno. Y la información que está recién saliendo del horno, ustedes no la van a encontrar nunca en español, la van a encontrar en inglés. Es una triste realidad, pero es la realidad y es mejor aceptarla. Y qué mejor que ir a aquellos eventos, que son los congresos, en donde se presenta la información que está recién salida del horno, o sea, lo más fresco de lo fresco que hay en el mundo. Y para eso entonces tenemos varias posibilidades. El congreso de voz más importante es el congreso de la Voice Foundation, que ya lo mencioné anteriormente, que es un congreso que reúne a los científicos, a los médicos, a los fonoaudiólogos y a los cantantes más importantes de todo el mundo, donde Carlos Manzano el año pasado tuvo el honor de fielmente representar a México. Y también yo he estado otras veces ahí, no coincidimos el año pasado con Carlos, yo no pude ir. Ese congreso es la instancia más importante de conocimiento científico y médico y artístico de la voz en el mundo. Otra instancia es el congreso de la Pan American Vocology Association, más conocida en sus siglas como PAVA, que se realiza todos los años en diferentes ciudades de América, desde Canadá hasta Chile. Para eso pueden ingresar a la página de PAVA, que
si no me equivoco, es pavavocology.org. pavavocology.org. Y también otro congreso importante, si es que le gusta viajar a Europa, por ejemplo, es el congreso del PIVOC, el Pan-European Voice Conference, que es un congreso que se hace cada 2 años en diferentes ciudades de Europa. Se va moviendo, así que si quieren conocer ciudades de Europa, es una muy buena oportunidad también para ir a formarse en voz. Otro congreso es la ICVPV, que es un congreso más bien enfocado a las ciencias básicas y a la ingeniería de la voz. ICVPV es International Voice Conference on Biomechanics and Physiology. También existe la AQL, Advanced Quality of Laryngology, creo que es la descripción. ¿Qué otro congreso? Y también tenemos congresos a nivel latino, como VOCAP, que es lo que tú me habías preguntado. Si alguien lo puede escribir ahí, por favor, es www o www, de repente, depende cómo le digan, .vocap 2020, vocap con v, .com. Vocap es el primer congreso de vocología aplicado que estamos realizando varias personas, varios coordinadores en Latinoamérica. Carlos Manzano está como coordinador para México. Tenemos a un coordinador nacional en la mayor cantidad de los países iberoamericanos, incluyendo España. Ahí está, muchas gracias. Miguel Asenjo lo escribió, vocap2020.com. Es un congreso que por primera vez se hace y la particularidad que tiene es que es un congreso online, que está muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros lo creamos cuando todavía no sabíamos que iba a pasar esto a nivel mundial de coronavirus y es un congreso que se tuvo que posponer para septiembre de este año. Estaba inicialmente calendarizado para mayo, o sea, para ahora, para estos días que ya pasaron, pero lo tuvimos que posponer para septiembre, así que las personas que están interesadas se pueden inscribir todavía. En este congreso, Carlos, vamos a tener a todo o a gran parte de los expositores de la vocología a nivel mundial, de los grandes referentes. Por ejemplo, va a estar el doctor Ingo Tietze, el padre de la vocología, como expositor. Va a estar el doctor Johan Sundberg, que es como el análogo al doctor Ingo Tietze, pero de Europa, él es sueco. Vamos a tener a la doctora Mara Velao, vamos a tener también a Kiri Bertolini de Estados Unidos, a la doctora Ana María Laukanen de Finlandia, y de ahí hacia abajo ustedes podrán ver a los expositores de los otros países hispanohablantes, donde también estás tú, Carlos, con una charla, una plática representando a México. De hecho, tenemos 3 mexicanos en Vocap 2020. Estás tú, está el doctor Fermín Subiaur, que es el laringólogo que trabaja contigo, y tenemos al gran doblajista Mario Filio, un artista pero de categoría mundial, una de las voces más importantes del doblaje de las películas a nivel latinoamericano. Lo vamos a tener también con 2 ponencias a Mario Filio. Así es, y aprovechando a Mario Filio, les quiero decir que Mario Filio nos confirmó un en vivo el lunes 25 de mayo con el tema locución y doblaje, la voz y las emociones. Están cordialmente invitados. Creo que es un lujo tener a Mario Filio haciendo su exposición. Siempre es un lujo tener a Mario Filio. Mario Filio yo lo conocí el año pasado cuando me invitaste al congreso de la AMCAO y realmente es un tipo con un carisma y una forma de atraer al público que yo no lo había visto nunca. Así es. Marco, aquí nos preguntan qué libros o bibliografía les recomiendas sobre vocología. Yo recomiendo siempre bibliografía en inglés, como ya dije. Lamentablemente en español la bibliografía tiene un nivel considerablemente menor a lo que encuentran en inglés. Por lo tanto, yo les recomiendo que sí o sí puedan adquirir el libro Vocology, que es el único libro con ese título, Vocology, en inglés. Y también puedan estudiar, por ejemplo, disculpa, que me están llamando por WhatsApp, entonces se corta. También pueden estudiar el Clinical Voice Pathology, lo pueden ir escribiendo, Clinical Voice Pathology, del doctor Joseph Stemple, también uno de los grandes referentes de la vocología en el mundo. También yo les recomiendo que puedan seguir, para las personas que no tienen acceso a leer en inglés, que puedan leer libros en portugués, puntualmente los libros de la doctora Mara Velao, que es la mayor referente latinoamericana que tenemos en el área de la vocología, que también estuvo en un en vivo contigo hace un par de semanas atrás, o una semana atrás. También les recomiendo, para los que quieran instruirse más en la parte científica de la voz, leer el libro Principle of Voice Production, Principle of Voice Production, Principio de Producción de la Voz, que es de Ingo Tietze, y también
para aquellas personas que quieran adentrarse, pero de una forma más suave en la vocología, puedan leer Fascination with the Human Voice, Fascinaciones con la voz humana, que también lo escribió el doctor Ingo Tietze. Y ahora, y si encuentran ustedes en Amazon, pueden poner, no sé, Voice, pero siempre buscando en inglés, nunca en español, van a encontrar muchos libros que son altamente recomendables. Marco, ¿cuál crees que sea el futuro de la vocología? ¿En qué sentido? Si no nos mata el coronavirus, ese es el contexto. Bien, el futuro de la vocología, yo creo que el futuro es simplemente ver una proyección de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que la vocología, sin lugar a duda, partió de las artes. El ser humano siempre vocalizó. Probablemente la expresión de la voz a través de la voz cantada existió desde millones de años atrás. Y obviamente esta expresión artística después se empezó a cientificar. Y cientificar permitió poder entender el fenómeno vocal, poder entenderlo, poder entrenarlo, poder rehabilitarlo y poder también estudiarlo de una forma más específica. Por lo tanto, si nosotros vemos cómo ha evolucionado la vocología en el tiempo, lo que viene en el futuro, yo creo que es básicamente eso, pero más avanzado. O sea, seguir perfeccionando las técnicas de exploración de la laringe. Por ejemplo, antiguamente existía una técnica que es la nasondoscopía laringea con luz continua, que no permitía ver muchas alteraciones estructurales mínimas. Después se puso en la clínica de la voz una tele rígida con luz estroboscópica que ya permitía observar características de la vibración de los pliegues vocales. Y después ahora ya se están utilizando mucho también en investigación aún las cámaras de alta velocidad, que son esas mismas cámaras que nos permiten ver en los comerciales de televisión movimientos en cámara lenta de cosas que se mueven muy rápido. Esas cámaras de alta velocidad ya están a la disposición de la medicina y de la investigación para poder observar características en cámara lenta de la vibración rapidísima que tienen los pliegues vocales cuando producimos voz. También yo creo que lo que va a ocurrir más adelante es que todos los protocolos de rehabilitación van a estar aún más sustentados por evidencia científica. Nosotros siempre hemos promovido, junto a Carlos y otras personas de Latinoamérica, que hagamos terapias basadas en el conocimiento científico, porque aquí no estamos hablando de una cosa de gusto, sino que estamos hablando de una cosa ética, que tenemos que entregarle a nuestros pacientes o a nuestros cantantes un entrenamiento que sea basado en hechos concretos, no en suposiciones. Entonces yo creo que la vocología va a ir siguiendo su camino, de que cada vez vamos a tener un conocimiento más específico, cada vez vamos a entregar servicios más basados en hechos concretos y los mitos y las suposiciones van a ir siendo quedadas de lado. ¿Qué invitación les harías, sobre todo a los ingenieros, a las profesiones de ciencias exactas en el mundo de la vocología, sobre todo en los países de Latinoamérica? Porque, bueno, en Estados Unidos, Ingo Tietze, Johan Somberg, están inmiscuidos, pero creo que necesitamos más ingenieros, más profesionistas de ciencias exactas que se acerquen al mundo de la voz. Sí, es una pregunta bien importante. Yo tengo la fortuna de trabajar, estamos colaborando ahora en un proyecto y también hemos estado siempre en contacto con el doctor Matías Sañartu, que es chileno, él es ingeniero, que él sería como nuestro Ingo Tietze, y él está bastante inmiscuido, está bastante metido y interiorizado de todo lo que hacemos los fonoaudiólogos, los otorrinos. Pero sí, es verdad, muchas veces los ingenieros como que trabajan en su laboratorio y no necesariamente capturan nuestras inquietudes desde la clínica. Finalmente, la vocología, si bien es cierto, es un fenómeno de ser estudiado por sí solo como un fenómeno científico, es muy interesante y es muy válido, pero recordemos que la vocología se relaciona mucho con el bienestar del ser humano, con una actividad propia del ser humano. Por lo tanto, es muy importante que los ingenieros que están trabajando para el mundo de la vocología puedan estar más introducidos en lo que ocurre, por ejemplo, en las inquietudes clínicas de los médicos foniatras, de los otorrinos, de los fonoaudiólogos, de los logopedas, porque muchas de las preguntas de investigación a uno se les ocurren de la clínica, de lo que ocurre con el paciente real. Es ahí muchas veces donde surge la duda. Y qué mejor que tener un ingeniero que te dé soluciones. Hay muchas cosas que no pueden ser estudiadas en seres humanos por conflictos éticos o porque los métodos de exploración no lo permiten. Entonces, ahí es donde el ingeniero cumple un gran rol. Pero para eso el ingeniero tiene que estar conectado con lo que ocurre en el campo de juego. Aquí nos menciona qué tipo de ingeniero recomendarías que se involucrara.
No es que sea un tipo de ingeniero. Por ejemplo, el doctor Ingo Titze es un ingeniero eléctrico. Nosotros tenemos a Matías Sañartu, que es un ingeniero en sonido. Hay otros ingenieros que son ingenieros mecánicos. O sea, no importa el tipo de ingeniero, porque la ingeniería siempre va a poder aportar a cualquier área de la medicina. De hecho, en todas las áreas de la medicina hay diferentes tipos de ingenieros. Un ingeniero informático también puede perfectamente aportar a soluciones médicas. Entonces, no importa tanto de qué tipo de ingeniero sea, sino que más bien que sea un ingeniero que tenga una inquietud y que esté vinculado a cierta área de la medicina, en este caso, de la vocología. Marco, ¿nos puedes decir en general cuáles son tus líneas de investigación y que están aportando a la vocología actualmente? Sí, claro. Yo tengo dos líneas de investigación, Carlos, bien marcadas, eh, pero la más grande de todas, que es donde tengo mayor cantidad de publicaciones, es la rehabilitación vocal fisiológica con el uso de ejercicios con tracto vocal semiocluido. Yo antes de irme a Estados Unidos, yo viví 10 años en Estados Unidos y antes de irme allá, yo tuve la posibilidad de empezar a conocer teóricamente lo que era la tendencia fisiológica de rehabilitación. Cuando llegué a Estados Unidos la pude vivir y practicar y me enamoré completamente porque es una tendencia que está basada en la evidencia y porque es una tendencia que funciona mucho más rápido que la tendencia sintomática, que de hecho no tiene mucho sustento científico. Entonces, este enamoramiento llegó a tal punto que sin darme cuenta empecé a hacer de mi línea de investigación, de mi principal línea de investigación, justamente la tendencia fisiológica de rehabilitación de la voz. Y la tendencia fisiológica toma prestado, por así decirlo, los ejercicios con tracto vocal semioicluido para poder cumplir sus objetivos de rehabilitación vocal fisiológica. Entonces, mi principal línea de investigación es la rehabilitación vocal fisiológica con el uso de ejercicios con tracto vocal semioicluido. Y ahí nosotros tenemos estudios donde hemos podido evaluar la eficacia de ciertos programas de rehabilitación fisiológica, pero también tenemos estudios donde hemos podido conocer más acerca de la fisiología subyacente o de la física subyacente que explica el efecto que producen los ejercicios con tracto vocal semioicluido. Esa es mi principal línea de investigación. Pero también tengo una segunda línea de investigación que también se relaciona con la primera, que tiene que ver con las constricciones supraglóticas. Nosotros tenemos las cuerdas vocales acá, que es lo que llamamos glótico o nivel glótico, y todo lo que tenemos hacia arriba son las estructuras supraglóticas, es decir, sobre la glotis o sobre las cuerdas vocales. Esas estructuras se mueven, tienen vida, se pueden apretar, ensanchar, alargar, descender. Y normalmente las estructuras supraglóticas o la actividad de estructuras supraglóticas se ha asociado en la laringología clásica, cuando estas estructuras se aprietan, como una conducta que puede estar indicando una mala técnica vocal o una patología vocal. Sin embargo, se ha visto, ya hace muchos años, que estas mismas conductas de constricciones supraglóticas las tienen las personas que están bien entrenadas vocalmente. Entonces, por eso, nosotros hemos también desarrollado esta otra línea de investigación que tiene que ver cómo ocurre el uso de estas constricciones supraglóticas en profesionales de la voz, en cantantes, en actores, en cantantes de ópera, en cantantes populares, y esa constituye mi segunda línea de investigación, Carlos. Muy bien, aquí nos preguntan si nos puedes decir dónde pueden leer tus investigaciones, en qué journals Ya, principalmente las pueden leer. perfecto. Yo les recomiendo que hagan dos cosas, que yo soy bastante activo en Instagram, que me sigan en Instagram, les voy a dar varios datos. Mi Instagram es Marco Guzmán con doble N al final, Marco Guzmán con doble N, me pueden seguir. Yo estoy siempre posteando mis investigaciones, tanto cuando las estamos realizando, posteo fotos de los experimentos, posteo ya cuando se publicó el paper, el link para que lo puedan bajar. Y también, si quieren buscar todas mis publicaciones, la pueden encontrar en mi página web. Mi página web es www.vozprofesional.cl. CL es la abreviación de Chile. Repito, www.vozprofesional.cl. En esa página web se van a se van a publicaciones y van a encontrar todo el listado de mis publicaciones y al lado aparece el link. Entonces ahí pueden ver todas las publicaciones que tengo y por el título pueden apretar el link y pueden acceder a esa publicación o si no también me pueden escribir a mí internamente. Aquí nos pregunta Liliana, ¿es posible distinguir entre una contracción supraglótica fisiológica versus patológica? La respuesta es sí y no. La respuesta va asociada a otras cosas. Me explico.
no hay ningún examen que por sí solo ten, sea, se, entregue un valor absoluto. Me explico. Supongamos que me pasan un video de una laringoscopía y yo veo un gran grado de constricción supraglótica, pero ese video no tiene audio. Yo tampoco conozco la historia clínica del paciente, no conozco el paciente. Yo solamente por el hecho de ver el video con esta constricción supraglótica, sin escuchar el audio, sin conocer la historia clínica del paciente y sin conocer al paciente, yo no tengo la posibilidad de decir con certeza si es una constricción supraglótica buena o patológica. A menos, y ni siquiera aunque vea pequeñas lesiones en los pliegues vocales, no lo puedo decir con certeza. Pero yo sí puedo aumentar mi grado de certeza cuando yo escucho la voz del paciente y cuando conozco su historia clínica. Cuando se unen estos tres elementos, la imagen laringoscópica con esta constricción supraglótica, cuando yo escucho la voz del paciente y cuando conozco su historia clínica, entonces ahí yo recién puedo decir con mayor grado de certeza si esa constricción la podemos asociar a una conducta patológica dañina o a una conducta deseable que se ha formado producto de una técnica sana. Un otorrino nunca, o un médico foniatra nunca, nunca debiese separar su ojo de su oído, porque si no, está dejando un sentido que es muy importante. De hecho, la voz es sonido. A propósito, Marco, acaba de fallecer uno de los vocólogos más grandes de Europa, el doctor Donald Miller de Holanda. A propósito de como de un homenaje, ¿nos podrías platicar quién fue Donald Miller, cómo fue su trabajo? Sí, muchas gracias, Carlos. Donald Miller, a mí me tocó muy fuerte su partida a otro mundo, porque Donald Miller fue mi profesor, de hecho. Yo a Donald Miller lo conocí, antes de que fuera mi profesor, yo lo conocí en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, en un congreso. De hecho, yo a ese congreso fui porque uno de los expositores iba a ser el doctor Ingo Titze y Donald Miller. Y yo conocí a ambos al mismo tiempo, cuando yo estaba recién llegado a ese país. Y Donald Miller siempre fue conmigo una persona extremadamente cercana, y no solamente conmigo, sino que con todas las personas. Era una persona muy amable, muy humilde, y sin lugar a duda que dejó un gran legado para el mundo de la vocología. Donald Miller murió creo que a los 80 y algo años, ¿cierto? Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero él era una persona que, para que ustedes sepan, él era cantante. Él fue un gran cantante de ópera. Si no me equivoco, él fue un bajo barítono. Él era norteamericano, estadounidense, pero vivía en Holanda hace mucho tiempo. Él desarrolló una carrera como cantante profesional y después ya de grande, cuando ya dejó su carrera como cantante de ópera profesional, él se empezó a tener una inquietud por la ciencia y la medicina de la vocología. De hecho, él se doctoró, él obtuvo su PhD, su doctorado, cuando ya era una persona grande. Estoy hablando de más de 65 años, incluso más, cercano a los 70, él obtuvo su doctorado. Y su doctorado básicamente se basó en dos elementos, y de hecho acá está el gran aporte que hizo Donald Miller, que fue en el tema del estudio de los registros vocales, el estudio científico de los registros vocales, y también las estrategias resonanciales. De hecho, él tiene un libro que se traduce al español como Las estrategias resonanciales en el canto, y además él también se hizo bastante conocido porque él fue el que creó el Voce Vista, que es un software de análisis de la voz en tiempo real, y también creó un dispositivo portátil de electroglotografía. Entonces yo diría que los tres grandes aportes de Donald Miller fueron esos: el estudio a los registros de la voz, ese estudio a las estrategias resonanciales en cantantes, y estos dispositivos también para analizar objetivamente la voz. Y tuve la oportunidad que él fuera mi profesor en Estados Unidos cuando yo estaba haciendo la especialización en vocología con el doctor Ingo Tilse. Marco, a propósito de hablar de otro gran vocólogo, ¿nos podrías platicar de Johan Somberg de Suecia? ¿Cuáles sus aportes al mundo de la vocología? Sí, claro, y en Europa está el doctor Johan Sundberg. Eh, yo no sé si ustedes conocen a Gunnar Fant. Gunnar Fant estrella, que fue el que tuvo mayor reconocimiento en el mundo.
El doctor Johann Sundberg es un científico que yo creo que conoce de todas las áreas de la vocología. Tiene una cantidad de publicaciones impresionante, desde investigaciones que van a cómo perfeccionar métodos de medición acústica de la voz hasta cosas muy aplicadas en la voz cantada. El doctor Johann Sundberg, yo me atrevería a decir que es uno de los vocólogos que ha explorado todas las áreas de la ciencia, de la medicina y del arte de la vocología a través de su investigación. Él, él también es una persona que no viene del área médica, tampoco del área artística, él viene del área más bien como ingenieril. Y desde ahí él hizo su gran aporte a la vocología a nivel mundial. El doctor Johann Sundberg parece como Santa Claus, es un tipo que mide como 3 metros de alto, tiene un zapato de este porte que yo creo que se lo tiene que mandar a hacer, y tiene una voz muy particular, yo no sé si tú te acuerdas de él, que uno esperaría una voz como profunda, grave, y tiene una voz extremadamente aguda. Eso es como una de las cosas como curiosas que caracteriza al doctor Johann Sundberg. Pero es probablemente una de las personas que más ha influenciado en la ciencia de la vocología. Muy bien, Marco. Aquí nos hacen una pregunta. Para saber si aumentar o disminuir el cociente del cierre de los pliegues vocales con tracto vocal incluido sin imagen, ¿nos podemos guiar por el índice S diagonal A? ¿Tú te refieres al índice SZ? Aquí colocaron Sería una, SA. sería una derivada del índice SZ, porque el índice SA no es un índice que se conozca internacionalmente. Si es una derivada del índice SZ, entonces entiendo la pregunta. Que la persona que hizo la pregunta responda, ya, perfecto, ya, tan ya. Mi pregunta es no necesariamente, porque el índice SZ tiene dos componentes. El índice SZ tiene el componente de glótico y también tiene el componente aéreo. De hecho, el índice SZ, más que ser una medida de contacto glótico, es una medida aerodinámica. Por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, un índice SZ que está disminuido, si bien es cierto, eso pudiese indicar una mayor aducción glótica, y de hecho así se interpreta, o si está aumentado como una menor aducción glótica, yo no me atrevería a decir que es un índice que solamente refleja la actividad glótica, puesto que también refleja la actividad aerodinámica. Entonces, de hecho, clásicamente el índice SZ se define como un índice aerodinámico, no como de contacto glótico, aun cuando, insisto, tú a través de sus números puedes interpretar que la persona probablemente tiende más hacia una conducta de hiperaducción o una conducta de hipoaducción de los pliegues vocales. Marco, como ya para ir cerrando, ¿nos puedes dar un mensaje final a todos de la vocología, por favor? Sí, claro. Bueno, la vocología eh, para mí es mi pasión. Yo disfruto hablando de vocología, disfruto haciendo vocología, tratando pacientes, investigando, jugando con mi voz. Yo creo que no hay día que no canto. Entonces, el consejo va un poco en relación a lo que yo he hecho en mi vida, que usted no tiene por qué hacer lo que yo he hecho, pero sí un poco va enfocado a que traten de experimentar la voz desde todos los puntos de vista. La voz es un fenómeno multidimensional. La vocología es un fenómeno, es una disciplina que implica multidisciplinariedad. Por lo tanto, mi consejo va en que ustedes, como personas, como vocólogos o interesados en la vocología, de verdad traten de experimentar la vocología desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista artístico, metiéndose en el ambiente de los artistas, o si ya son artistas, hagan lo contrario, conozcan a las personas que están en el área de la medicina o conozcan a las personas que están en el área de la ciencia. De hecho, por ejemplo, en Chile hay muchos profesores de canto y cantantes que van a colaborar con nuestras investigaciones y nosotros se los agradecemos muchísimo, pero también yo sé que van porque quieren colaborar, pero también porque quieren conocer cómo funciona el equipo que estamos utilizando para medir la voz. Entonces, y eso a nosotros nos motiva mucho. Entonces, independientemente del lugar de la vocología en donde se encuentren, traten de complementar el conocimiento con las otras áreas. Y por último, otro consejo importante es que entiendan que el trabajo de la vocología es un trabajo colaborativo. Acá la envidia, el egoísmo no sirve. Nosotros, nosotros no estamos trabajando para nosotros tener mayor conocimiento y para atesorarlo. Esa es una actitud que no aporta al desarrollo de una disciplina.
Nosotros, si realmente sentimos pasión y amor por la vocología y por la voz, tenemos que tener en claro que la expresión más hermosa de ese amor por una disciplina es la generosidad. Y la generosidad implica no solamente compartir lo que uno sabe, sino que también tener la humildad y entender de que tenemos que colaborar entre las otras disciplinas. Por ejemplo, si soy médico foniatra, tener la humildad y la actitud de poder entender de que un profesor de canto me puede aportar cosas que yo no sé. Si soy un otorrino, entender de que un logopeda me puede aportar cosas que yo no sé. Si soy un profesor de canto, entender de que a lo mejor mi fuerte es cantar, sentir las sensaciones, pero a lo mejor la terminología que yo utilizo no es la correcta y tengo que formarme con un foniatra, con un fonoaudiólogo, con un otorrino. Entonces, entender que es un trabajo colaborativo, Carlos. Eso es muy importante. Bueno, pues recuerden que este video al final se va a editar y va a quedar grabado en el canal de YouTube de Carlos Manzano Foniatra, por los que preguntaban. Ahí lo pueden ver en varias ocasiones, va a quedar grabado. Y también les quiero mencionar que en los próximos en vivos, bueno, vamos a tener a Thais Bayano de Brasil. Va a estar con nosotros el próximo lunes a las 5 de la tarde. Va a estar el maestro Carlos Araiza, que es un maestro clásico internacional, hablándonos sobre la pedagogía vocal. Y bueno, por supuesto, Mario Filio también va a estar con nosotros. Entonces, bueno, no se pierdan los en vivos, vamos a seguir subiendo información, seguir subiendo contenido. Y bueno, Marco, pues de verdad, muchísimas gracias por conectarte, gracias por decirnos todos estos consejos. Y bueno, pues creo que todos nos quedamos muy motivados para seguir conociendo y aprendiendo del mundo de la vocología. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Tú sabes que siempre estoy dispuesto. Yo quiero aprovechar este último minuto para agradecer a Carlos. Para mí, Carlos es uno de los grandes referentes y probablemente el foniatra que más ha destacado en México, a pesar de que es un hombre joven. Y yo siempre digo, Carlos Manzano es como la persona que yo siempre utilizo como referente en México. Y así que para que lo sigan, es una persona que me consta que es apasionada por la vocología, es un hombre tremendamente generoso y que no ha sido contaminado por la envidia. Así que muchas gracias, Carlos, por tus cualidades como profesional y sobre todo por tus cualidades como persona. Y lo digo muy en serio, es que yo te tengo siempre en un pedestal muy alto y para mí es un placer poder colaborar y poder, digamos, poder compartir contigo estas invitaciones que me haces. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Marco, por todo. Mi agradecimiento es, yo tuve la oportunidad de estar con Marco Guzmán, de hacer una rotación, muchas cosas que sé es gracias a él. Él me inició en la rehabilitación vocal fisiológica desde hace muchos años, entonces, bueno, estoy muy agradecido contigo y gracias por compartir tu conocimiento, Marco. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos estaban mirando. Un abrazo para todos ustedes. Muchos saludos a todos. Gracias por Sí, muchas conectarse. gracias. Adiós. Chao, Saludos a chao. todos los países.